mi nombre es Marian Nieves y en esta ocasión estaremos hablando para la materia Relaciones Públicas. Como última evaluación de este trimestre estaremos hablando del tema Relaciones Públicas y los medios con este pequeño video interactivo. La primera pregunta de la encuesta tiene que ver con la función que tienen los medios de comunicación dentro de las relaciones públicas. Para aquel que no lo sepa y tenga dudas acerca de qué son las relaciones públicas, estaré dejando un pequeño recurso aquí a un costado donde se pueda visualizar el concepto y un poco de sus características. Ahora, ¿por qué son importantes o qué función cumplen los medios de comunicación en las relaciones públicas? Como su nombre lo indica, relaciones públicas son estas estrategias a través de las cuales una marca o una empresa se relaciona con su público. Esto sucede a través de un puente, un pequeño canal que terminan siendo los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estos son los que poseen la habilidad, la característica de poder relacionarse de manera masiva con un público. De allí su importancia, de allí su función, porque termina siendo el puente entre la empresa y entre el público transmitiendo un mensaje. ¿Cuál es la segunda pregunta de esta evaluación? Explica cómo funciona un mapa de medios tradicionales y digitales para las relaciones públicas. Dentro de las relaciones públicas sucede que se utilizan varias técnicas. Entre ellas existe el mapeo de los medios de comunicación. Este no es más que un estudio exhaustivo que se realiza a los medios de comunicación para tratar de averiguar qué medio se adecua mejor a las necesidades que se planean cubrir con las relaciones públicas. Se hace una división grande entre medios de comunicación, aquellos que son tradicionales y aquellos que son digitales o modernos. Los tradicionales son los ya conocidos, periódicos, revistas, radio, televisión, y los digitales son todos aquellos como los sitios web o las redes sociales. Pero es muy importante que se haga uso de este tipo de técnicas, porque lo que puede identificar si una campaña publicitaria o la transmisión de un mensaje es exitosa o no, tendrá mucho que ver con la clase de medio de comunicación que se esté utilizando. No es que existan medios de comunicación buenos o mejores que otros, pero sí existen medios de comunicación que se adecúan más a ciertas necesidades. Ahora, ¿cuál función cumple en las organizaciones empresariales la misión, visión, valores y culturas organizacionales en la planificación de las relaciones públicas? ¿Qué sucede? Una empresa que no tenga clara cuál es su imagen, su autoimagen, su autoconcepto, es una empresa que no puede manipular aquello que perciben los demás. Es lo mismo que sucede con nosotros las personas y nuestra capacidad de entablar relaciones con los demás. Alguien que no tiene claro su autoconcepto es alguien que no puede hablar de qué quiere transmitir. Cuando hablamos de misión, visión y valores, hablamos de qué es la empresa, qué pautas hace la empresa para llegar a futuro, cómo se ve la empresa a futuro. Entonces, si no se tienen claros estos conceptos, ¿cómo puedes transmitirle algo al público? Una empresa que sabe que sus servicios son de calidad, que sabe que sus productos son útiles, que sabe que es una empresa que ofrece confianza, seguridad y estabilidad, simplemente necesita un medio de comunicación para transmitir el mensaje. No es necesario inventar mensajes, que eso es algo que se ha tergiversado mucho en los recientes años con todo este tema del marketing. El marketing no es aumentar lo que no hay, no es inventar algo que no existe. Es simplemente mostrar al público aquellas características que vuelven a la empresa una empresa que colabore con la humanidad, con la sociedad, con la comunidad. Cuarta pregunta. Explique en qué consiste el proceso integral de relaciones públicas: investigación, planificación, comunicación y evaluación. Este es el famoso método IPCE. Para aquel que lo quiera, dejaré un pequeño recurso aquí a un costado donde se estará explicando su origen y su historia, pero por ahora yo voy a explicar en qué consiste. Este método funciona de forma piramidal, ya que la base del método es la investigación.
sin ella no se puede seguir avanzando hacia los siguientes pasos. La investigación es uno de los pasos más importantes. ¿Qué sucede en ella? En ella se hace un estudio, una definición del público al que nos estamos dirigiendo. Se hace una segmentación de cuáles van a ser las estrategias a seguir. Se previenen las crisis, se controla la competencia y al mismo tiempo se mide el éxito que planea tener el traspaso del mensaje, la creación de esta campaña publicitaria en todo caso. El siguiente punto es la planificación. Este segundo paso es llevar a la vida real todo lo anteriormente pautado. Es cuáles son los pasos para conseguir lo que queremos y cómo nos proyectamos a futuro son los objetivos y las estrategias. El tercer punto es la comunicación. En la comunicación empieza a haber este traspaso entre marcas, entre relacionistas, entre medios de comunicación para llevar el mensaje hacia el público. Y por último, evaluación. En la evaluación se estudian todos los puntos antes pautados y se hacen las preguntas pertinentes. ¿Acaso la campaña publicitaria, acaso el traspaso del mensaje llegó de manera correcta? ¿Acaso el receptor percibió el mensaje? ¿Acaso se estaba hablando con el público adecuado? ¿Acaso nos adecuamos al presupuesto que estuvo planteado en un inicio en el punto de la investigación? Se estudian todos estos puntos. Como última pregunta, hablaremos sobre cuál es el perfil y el alcance de las relaciones públicas en el ejercicio profesional en el mundo de una era digital. ¿Qué sucede? Las relaciones públicas son tan antiguas como esta era industrial, como este mundo industrial, como el mismo capitalismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la entrada de este siglo, de esta era digital, de esta era tecnológica, algunas cosas han tenido que evolucionar, algunas cosas han tenido que cambiar y en las relaciones públicas no pasa diferente. ¿Por qué? Actualmente con las redes sociales, que son este medio de comunicación más llamativo, más entretenido que se está utilizando en los últimos años, se está viendo un gran auge en los algoritmos digitales. ¿Qué son los algoritmos? Planea traspasar la información que anteriormente hacía un relacionista y ahora lo hace una máquina, ahora lo hace la tecnología, no es nada más que eso. Pero actualmente el perfil del relacionista considero yo que está muy por debajo de lo que solía ser en sus años dorados. ¿Por qué? Porque actualmente cualquier persona puede tomar un teléfono celular y hablar en uno de estos medios masivos y convertirse en un portavoz, en números, convertirse en alguien viral dentro de las redes sociales, cosa que anteriormente era imposible. Aquel que podía hablar a través de los medios era aquel que se preparaba para hacerlo, era aquel que se preparaba para hablar en la radio, se preparaba para hablar en la televisión y así sucesivamente. Actualmente esto ha cambiado mucho y yo creo que pone muy por debajo el trabajo del relacionista, pero el alcance en sí mismo considero que sigue siendo el mismo. Cuando se hace un estudio demográfico, cuando se estudia el público, cuando se estudian sus necesidades, cuando se estudia correctamente el producto y todo esto se acopla, siempre vamos a ganar, siempre vamos a conseguir que el mensaje llegue de manera efectiva y que se consiga una acción pertinente a dicho mensaje. Lo único que sucede es que el algoritmo actualmente está suplantando todo este trabajo arduo que anteriormente hacían los relacionistas públicos. Muchísimas gracias.